Buenas tardes a todas aquellas personas que estén escuchando este video el día de hoy. Les hablaremos acerca de las características metabólicas específicas del músculo esquelético para la materia de bioquímica médica. El equipo está conformado por Cariño Lizárraga Jael, García Mesa Montserrat, González Ochoa Mónica Azucena y Herrera Triminio Edwin Joan. La tabla de contenido es Introducción y generalidades del músculo esquelético, ciclo de Cori y glucólisis, glucogenólisis y función de la insulina, transportadores de glucosa y ciclo glucosa-alanina, fosfato de creatina y ácidos grasos y por último una conclusión respecto al tema. Iniciaremos con lo que es la introducción y generalidades del músculo esquelético. El metabolismo del músculo esquelético se va a referir a los procesos bioquímicos que ocurren en los músculos para producir y transformar nutrientes en la energía química necesaria, que se almacena en forma de trifosfato de adenosina o ATP, para la contracción y mantenimiento de la función muscular. Su importancia de entenderlo radica en la optimización del rendimiento deportivo, prevención de la fatiga muscular, inducción del gasto energético, y mejora la circulación, presión arterial y función cardíaca, además del apoyo para la prevención de diversas enfermedades crónicas. Las funciones del músculo esquelético son varias, entre ellas tendremos que aporta al movimiento, a la postura, a la temperatura, a la estabilidad, a los nutrientes y a la captación de glucosa, además de la digestión, circulación, propiocepción y soporte. Generalidades del músculo esquelético. El músculo esquelético consiste en fibras que se sostienen juntas mediante el tejido conjuntivo. Entre estos tendremos al endomicio, que rodea las fibras individuales, al perimicio, que rodea un grupo de fibras para formar un fascículo, al epimicio, que es el tejido conjuntivo denso que rodea todo el músculo. Entre ellos se van a distinguir tres tipos de fibras musculares esqueléticas con base a la velocidad enzimática y el perfil metabólico. Las fibras rojas o tipo 1 van a ser oxidativas lentas. Por otro lado, las fibras intermedias o tipo 2A son glucolíticas oxidativas rápidas, mientras que las fibras blancas o tipo 2B son glucolíticas rápidas. Los filamentos de las fibras musculares. La subunidad estructural y funcional de las fibras musculares será la miofibrilla. Esta se encontrará compuesta por miofilamentos de filamentos gruesos de miosina y filamentos delgados con actina, y la unidad contráctil más pequeña será el sarcómero. De esta manera, la concentración plasmática de glucosa será por medio de ingesta diaria y producción hepática y renal de glucosa. Como siguiente tema tendremos al ciclo de Cori y a la glucólisis. El ciclo de Cori será un proceso metabólico que va a describir cómo el lactato producido en los músculos durante el ejercicio intenso se va a transportar al hígado, donde se va a convertir nuevamente en glucosa para ser utilizada como fuente de energía. Este ciclo va a ser fundamental para mantener los niveles de energía durante un ejercicio prolongado, así como se muestra en la imagen. Las etapas del ciclo de Cori van a comprender 4. En número 1 tendremos la producción de lactato en los músculos. En el ejercicio intenso los músculos consumen glucosa cuando el oxígeno es insuficiente. La glucosa se va a convertir en lactato o ácido láctico a través de la glucólisis anaeróbica. Como número 2 tenemos al transporte del lactato al hígado. El lactato producido en los músculos va a ser transportado a través de la sangre hacia el hígado. Número 3 tendremos la conversión del lactato a glucosa en el hígado. En el hígado el lactato es convertido nuevamente en glucosa mediante un proceso llamado gluconeogénesis. Como cuarto paso tendremos la liberación de la glucosa al torrente sanguíneo. La glucosa recién formada en el hígado va a ser liberada al torrente sanguíneo, donde va a ser utilizada nuevamente por los músculos como fuente de energía. La glucólisis es una vía metabólica fundamental que va a ocurrir en el citoplasma de todas las células. Su función principal va a ser degradar una molécula de glucosa de 6 carbonos en 2 moléculas de piruvato, obteniendo así energía en forma de ATP y NADH. Esta ruta metabólica va a ser importante porque va a ser una fuente de energía para generar ATP, va a producir intermediarios metabólicos y va a proporcionar piruvato para el ciclo de Krebs o de fermentación.
La glucólisis se va a dividir en dos fases principales. La primera es la fase de inversión de la energía. En esta parte se gastan dos moléculas de ATP para preparar la glucosa, en donde primero la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato por hexoquinasa y luego en fructosa 6-fosfato y después en fructosa 1,6-bifosfato, y en esta última se va a dividir en dos moléculas de carbono que va a ser el gliceraldehído 3-fosfato y el dihidroxiacetona-fosfato. En la fase de generación de energía es donde se van a generar ganancias de ATP y NADH, y aquí cada G3P se va a convertir en una molécula de 1,3-bisfosfoglicerato generando NADH. Después se forma ATP y cuando se convierte en 3-fosfoglicerato, tras un par de recomodos se van a formar fosfenolpiruvato y finalmente piruvato, generando otro ATP por cada molécula. Los productos finales de este proceso van a ser dos moléculas de piruvato, dos de ATP y dos de NADH. Dentro del tema de la glucogenólisis y la función de insulina, vamos a tener que la glucogenólisis va a ser un proceso mediante el cual el cuerpo descompone el glucógeno para obtener glucosa utilizable como una fuente de energía y que va a ocurrir principalmente en el hígado y en el músculo esquelético. Este proceso se va a activar cuando el cuerpo necesita energía rápidamente o cuando los niveles de glucosa en sangre sean bajos, y va a estar regulado por el glucagón y la adrenalina. El primer paso de la glucogenólisis va a ser la ruptura del glucógeno, en donde la enzima glucógeno fosforilasa rompe los enlaces alfa 1,4 entre las glucosas del glucógeno, liberando una molécula de glucosa 1-fosfato. Después va a haber una reestructuración de las ramificaciones, en donde la enzima desramificante, que tiene dos funciones, la primera va a ser de transferasa, en donde va a mover 3 glucosas de una ramificación a la cadena principal, y en la otra función va a romper el enlace ramificado entre alfa 1,6-glucosidasa y va a liberar una glucosa libre. Después va a haber una conversión de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato por medio de la enzima fosfoglucomutasa, en donde transforma la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato, y después va a haber una conversión final a glucosa libre, en donde la enzima de glucosa de 6-fosfatasa va a convertir la glucosa 6-fosfato en glucosa libre que puede ir a la sangre. Ahora, hablando de la insulina, esta va a ser una hormona esencial producida por las células beta del páncreas y que va a tener como función principal mantener estable los niveles de glucosa en sangre después de comer. Sin embargo, además, esta función tiene otras, en donde va a favorecer la entrada de glucosa en las células, y aquí va a activar transportadores como el GLUT4 para que la glucosa pase de la sangre a las células. También va a estimular la síntesis de glucógeno en el hígado y músculo y va a promover el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Va a inhibir la glucogenólisis y gluconeogénesis, evitando que el cuerpo siga produciendo glucosa cuando ya es suficiente. Va a favorecer la síntesis de proteínas, en donde va a estimular la entrada de aminoácidos y la construcción de proteínas celulares. Va a estimular la lipogénesis, que va a promover el almacenamiento de grasas a partir de glucosa en tejido adiposo. Y también va a inhibir la lipólisis, en donde va a reducir la degradación de grasas. Ahora yo les voy a hablar de los transportadores de glucosa y ciclo glucosa-alanina. El músculo esquelético necesita glucosa como fuente de energía, especialmente durante la actividad física o después de una comida. Para que la glucosa pueda entrar al músculo desde la sangre, se requiere de transportadores específicos ubicados en la membrana celular, que son GLUT1 y GLUT4. El GLUT1 está presente de forma constante en la membrana plasmática. Su función es permitir una captación basal y continua de glucosa, incluso cuando no hay estímulos como insulina. Aunque su participación representa un pequeño porcentaje del transporte total, es importante para mantener un mínimo aporte energético en condiciones de reposo o ayuno. Por otro lado, el GLUT4 es el transportador más importante en el músculo esquelético. Se encuentra almacenado en vesículas intracelulares y se moviliza hacia la membrana en respuesta a estímulos como la insulina o el ejercicio físico. Esta translocación permite que el músculo capte grandes cantidades de glucosa de manera rápida y eficiente, ya sea para usarla mediante como energía o para almacenarla como glucógeno. El ciclo glucosa-alanina es un mecanismo de cooperación metabólica entre el músculo y el hígado.
Se activa principalmente en situaciones donde el músculo necesita generar energía a partir de proteínas, como ocurre durante el ayuno prolongado, ejercicio intenso o estrés metabólico. Cuando el músculo degrada proteínas, libera aminoácidos que pueden ser usados como fuente de energía. Uno de los productos principales del metabolismo muscular es el piruvato, proveniente de la glucólisis. Este piruvato puede combinarse con un grupo amino proveniente de aminoácidos como glutamato para formar alanina a través de una reacción catalizada por la enzima alanina aminotransferasa. La alanina sale del músculo y viaja por el torrente sanguíneo hasta el hígado. Allí se convierte nuevamente en piruvato, liberando el grupo amino que se transforma en urea para su excreción. El piruvato resultante entra en la gluconeogénesis hepática para formar glucosa, que puede volver al músculo y utilizarse como fuente energética. De esta manera, el ciclo glucosa-alanina cumple una doble función. Contribuye a mantener la glucemia en situaciones de baja disponibilidad energética y al mismo tiempo facilita la eliminación del nitrógeno proveniente del metabolismo muscular. Desde el punto de vista clínico, tanto el transporte de glucosa como el ciclo glucosa-alanina son mecanismos importantes en el equilibrio energético del organismo. En condiciones normales, el transporte de glucosa por medio de GLUT4 asegura que el músculo capte y utilice glucosa eficientemente después de una comida o durante el ejercicio. Sin embargo, en enfermedades como la diabetes tipo 2 existe una resistencia a la insulina. Esto significa que GLUT4 no responde adecuadamente, disminuyendo la entrada de glucosa al músculo y generando hiperglucemia. Por otro lado, el ejercicio físico estimula la translocación de GLUT4 de forma independiente de la insulina, lo que convierte el ejercicio en una herramienta terapéutica clave para mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de glucosa en sangre. Y bueno, yo les voy a hablar sobre el fosfato de creatina y ácidos grasos. Cuando necesitamos potencia instantánea, como al levantar una pesa pesada o acelerar el paso para alcanzar el autobús, nuestro músculo recurre a una reserva de energía llamada fosfato de creatina o PCR. La gran ventaja del PCR es su rapidez, puesto que proporciona energía de forma casi inmediata, permitiendo esos esfuerzos explosivos sin necesidad de oxígeno. Sin embargo, su gran desventaja es que se agota muy rápido, generalmente en unos 10 a 15 segundos. Entonces, imaginemos a un velocista. En los primeros segundos de la carrera, el fosfato de creatina es el combustible principal, impulsándolo hacia adelante con máxima potencia. Y para actividades de menor intensidad pero de larga duración, como una caminata larga, trotar o un paseo en bicicleta, nuestros músculos necesitan una fuente de energía más sostenida. Aquí es donde entran en juego los ácidos grasos. Los ácidos grasos son como el combustible de reserva de nuestro cuerpo, ya que se almacenan en forma de triglicéridos y cuando se necesita energía, se liberan y se transportan a las mitocondrias de las células musculares. Dentro de las mitocondrias, los ácidos grasos se descomponen a través de un proceso llamado beta-oxidación. Este proceso genera acetil-CoA, que luego ingresa al ciclo de Krebs y finalmente a la cadena de transporte de electrones, donde se produce una gran cantidad de ATP. Los ácidos grasos son una fuente de energía muy eficiente, proporcionando mucha más energía por molécula que los carbohidratos o las proteínas. Entonces, son el combustible preferido para el ejercicio aeróbico prolongado. Sin embargo, su activación es más lenta y requieren oxígeno para su metabolismo, lo que los hace inadecuados para esfuerzos rápidos e intensos. Y ya para finalizar, queremos agregar una conclusión. Tenemos que en resumen el músculo esquelético no solo es esencial para el movimiento, sino también para el equilibrio metabólico del cuerpo, desde procesos como la glucólisis y la glucogenólisis hasta el papel clave de la insulina y los transportadores de glucosa. Todo trabaja en conjunto para asegurar energía eficiente en diferentes contextos, ya sea en reposo o durante el ejercicio. Ciclos como el ciclo de Cori o el glucosa-alanina demuestran cómo el músculo y el hígado colaboran en la gestión energética, mientras que los ácidos grasos y el fosfato de creatina
representan rutas rápidas y duraderas de energía según las demandas. Comprender estas vías no solo ayuda a conocer cómo funciona nuestro cuerpo, sino también cómo optimizar su rendimiento y salud. Y estas son nuestras referencias bibliográficas. Y pues de nuestra parte sería todo. Gracias por habernos dedicado su atención y esperamos que la información compartida haya sido de utilidad. Reciban un cordial saludo de parte de todo nuestro equipo.